Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Hoy tendremos una entrevista interesante en Mula de 6. Tenemos a Raúl Morón Orozco, como usted sabe, un político de Morena que, bueno, tuvo una candidatura fallida a gobernador, pero vamos a ver qué piensa de eso, si se autoexilió, por qué no dejó a su hijo como candidato a gobernador, cómo lo trata el actual gobierno o cómo lo trató y qué espera en este movimiento político que se está dando con las famosas corcholatas. Raúl, bienvenido al programa Mula de 6. Y bueno, voy a un poco a resumir tu trayectoria. Has sido maestro rural de primaria, director también de Escuela de Educación Media Básica, más bien básica. Ha sido líder sindical del Magisterio Michoacano, ha sido alcalde, candidato a gobernador, legislador en todos los sentidos, federal, local. Y bueno, empezamos con algo que todavía queda ahí como rebotando un poco para mí, que es el asunto. Yo te preguntaría de esta manera: ya lo pasado con el asunto de tu fallida candidatura a gobernador, o cómo ya, digamos, lo arrumbaste o te sigue pesando. No, fíjate que claro que sí pesa, claro que sí se siente. Sam, fue una experiencia muy importante, la verdad, porque hubo mucha gente en el estado que se comprometió, que se organizó de manera espontánea y empezaron a respaldar esta posibilidad de que nosotros estuvimos al frente del gobierno de Michoacán. Pero bueno, las cosas tal cual pasaron. Tú recordarás que el presidente tenía una confrontación que, por cierto, persiste con el Instituto Nacional Electoral y con el Tribunal Federal. Y bueno, en ese debate, en esa disputa política, estaba el marco de las candidaturas nuestras, tanto de Félix como en el estado de Guerrero, como la de Michoacán. A juicio de muchos de especialistas, no había ningún motivo, ninguna justificación para que el INE y el tribunal tomaran esta decisión. Pero finalmente la tomaron. Y luego uno, cuando anda de candidato, dice, lo importante es el proyecto, no las personas. Y yo les he dicho a los compañeros que bueno que me tocó a mí esta experiencia, porque ahí se demuestra realmente si la congruencia del discurso es una realidad o nada más es discurso pleno. Entonces, qué bueno que me tocó a mí. La verdad es que de inmediato lo asumimos, lo asimilamos. Sí lastima, claro. A mí no lastimó, a la familia, lastimó a todos los compañeros que tenían la ilusión de que nosotros estuviéramos al frente, pero poco a poco se va asimilando este asunto, y creo que a estas alturas, o desde siempre, le dimos ya la vuelta a la página. Continuamos al frente en las responsabilidades de delegado en funciones del presidente del partido, concluimos la campaña, ganamos el proceso electoral, que era el objetivo, y bueno, ya lo que sigue ya es responsabilidad del equipo que está al frente del gobierno. Y después de eso, bueno, pues nosotros estamos asumiendo otras tareas de carácter político, fortaleciendo la 4T, fortaleciendo a Morena. Yo estuve en el estado de Hidalgo ayudándole a Julio Menchaca, ahí vi a la doctora Claudia y me invitó a formar parte de un equipo que estamos actuando en todo el país. Y bueno, después de, digamos, de esta cuestión que yo diría, como lo planteaste, fuiste víctima de este conflicto entre el INE y el presidente. Pero ya pasando el proceso, ponen de candidato a gobernador a Alfredo Ramírez Bedoya, gana, y ya desde la campaña por fuera percibíamos un distanciamiento entre ustedes. Toma protesta, no te dieron tu lugar, se esperaba que estuvieras en el presidio, no a un lado como de los invitados especiales, no fue así, y luego
no hubo gente de tu equipo en primer nivel y ese distanciamiento fue real. ¿Persiste, no persiste? ¿Ya lo superaste? ¿Ya lo superaron? ¿O cómo estamos? Bueno, ya las decisiones que se toman después, yo traté de cumplir a plenitud la responsabilidad que me dieron como delegado del Comité Ejecutivo Nacional y presidente del partido. Hice lo que me tocó hacer con toda mi capacidad y mi inteligencia. Ya lo que tiene que ver con el equipo del candidato, del equipo que se rodea y la actitud que estos asumen, ya no hay responsabilidad de nosotros, y tienen efectivamente una actitud no tan unitaria para el caso del equipo nuestro en aquel tiempo, en aquel momento, pero bueno, finalmente es su circunstancia. Nosotros hicimos lo que nos tocó. Ya en el marco de la toma de protesta, bueno, pues yo que te digo, ustedes fueron testigos de lo que ahí pasa, o sea, es algo que muchos no nos explicamos. Seguramente ellos tendrán, o él tendrá, su justificación y también sus porqués, esa actitud. Nosotros finalmente eso se dio, pues ya lo asimilamos, ya no tenemos ninguna dificultad, y ya la definición de cómo constituye su gobierno, ya el equipo que llama a colaborar con él, ya es una responsabilidad de él, ya ahí no nos metimos nosotros en absoluto, es una decisión que él toma, y bueno, ya lo que resulte del gobierno es obviamente responsabilidad de él y del equipo que lo encabeza, pero nosotros estamos prácticamente fuera, no estamos, como tú dices, los mandos donde pueden tomarse determinaciones y donde se orienta a un gobierno, y bueno, pero esa es una decisión que él toma, y yo creo que es una decisión que hay que respetar. Nosotros ya no tenemos ni reclamos, ni mucho menos, sino más bien deseos de que a ese equipo ya al mismo le vaya bien, que la Cuarta Transformación en Michoacán realmente pueda asentarse con sus principios y sus valores y todos los preceptos de combate a la corrupción, de cercanía con la gente, de gobiernos eficientes, cercanos a la población. Todo eso ojalá que pronto empiece a notarse de manera más intensa, para que la gente pueda ver efectivamente que hay un cambio y que empiece a haber una transformación en Michoacán, que creo que es el anhelo de muchas y de muchos los que luchamos, los que colaboramos y participamos para que se ganara Michoacán por parte de Morena. Hubo otro momento, yo diría, políticamente hablando, de choque, cuando vienen las elecciones internas en Morena por los consejeros, y ahí como que te aventaron también te iba a decir la aburridora, no, la mayoría te aventaron, y bueno, pues no lograste lo que pretendías en cuestión de consejeros o de consejerías. Ya también ese conflicto ya también superado, ¿o? No, lo real es que nosotros tenemos una manera de hacer política, Sam, y es una manera, a mi juicio, ética, moral, que tiene que ver con lo que decimos públicamente, congruente con las libertades democráticas, y que la gente tenga posibilidad de determinar quienes lo representen, sin menoscabo de nada, o sea, específicamente libertades democráticas, y que sea la conciencia la que determine, y la calidad de los compañeros y compañeras que están deseando ser representantes en algo, la que los compañeros puedan valorar y puedan opinar al respecto. Pero bueno, yo qué te digo, o sea, finalmente este es un proceso. Me parece que el proceso no fue aseado, no fue limpio, hubo muchas cosas que intervinieron en él, desde la autoridad, del dinero, del acarreo, etcétera, etcétera, que son vicios que se dan todavía del viejo sistema del régimen partidista, del viejo sistema de partidos. Y nosotros queremos que tiene que haber una actitud diferente del partido, una actitud diferente de los militantes. Nosotros la pusimos en práctica, y sin dar un peso, una despensa y nada, ni acarreos, pudimos nosotros acercar lo que más pudimos, pero bueno, es público lo que pasa, no nada más en Michoacán, sino en el país, y entonces, pues yo digo, ahí está esa representación. Tú te recordarás también que en el Consejo Estatal
yo hice una participación, no participamos en él, y les dije que no podía ser yo parte de un proceso tan desasiado, porque lo que resulta de este proceso tan desasiado, el producto del mismo, de ninguna manera representa ni a Morena, ni a la Cuarta Transformación, ni sus principios y sus valores. Que iba a seguir trabajando, fortaleciendo a Morena, como lo estoy haciendo, a la 4T, pero que no podía participar de este proceso. Y nos salimos del Consejo, y bueno, los compañeros ya nombraron a sus dirigentes, ya están ahí sus dirigentes, están actuando. He platicado con el dirigente fundamental, con Juan Pablo Celis, y bueno, pues al menos estamos ahí platicando y coordinándonos, o sea, poco hacemos juntos, esto es cierto, porque nosotros tenemos una lógica y la vamos a seguir caminando, como una visión auténtica, real de izquierda, que reivindica el proyecto del presidente Andrés Manuel, que fortalece y se compromete con los principios y los valores de la Cuarta Transformación, y vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho. Bien, si nos permite, vamos a un receso y regresamos con Raúl Morón. Raúl, ahora el asunto de tu paso por la alcaldía de Morelia. Muchos piensan que fue atrabancado, que fue difícil, complicado. ¿Cómo tú lo vistes? Porque hay dos situaciones que siempre decimos nosotros, que los políticos normalmente no llegan a cumplir, que es, todos hablan cuando entran al gobierno, que el anterior gobierno dejó cosas ahí inconclusas o presuntamente irregulares, y se hacen demandas, denuncias, quejas, y al final no pasa nada. Entonces, como que es un círculo vicioso en cada gobierno municipal o estatal o federal. Iniciamos con eso. Tú denunciaste presuntas irregularidades del anterior. ¿Qué pasó al final? Bueno, efectivamente nosotros teníamos la obligación de informar de todos los hallazgos que encontramos, que a juicio nuestro fueran algunas cuestiones incorrectas que se dieron en el gobierno. Todo esto lo denunciamos a las instancias administrativas, a la Fiscalía Anticorrupción, incluso hay demandas penales, pero la verdad es que no procedió ninguna. Entonces esto hemos reclamado nosotros a la Fiscalía en algún caso y a las otras instancias en otro caso, pero no hay hasta estas alturas, después de 3 años, 4 años casi, ninguna que haya procedido. A diferencia de las nuestras, hay una demanda que está en la Fiscalía Anticorrupción, no a mí en lo particular, sino a uno de los funcionarios del equipo, que ya le tienen ahí instaurada y ya le están requiriendo que vaya a declarar, etcétera, etcétera. Pero ve toda la celeridad con la que se da estas demandas. ¿Por qué no han procedido? Nada más te pongo un ejemplo. Para que proceda un asunto en la Fiscalía Anticorrupción, obviamente tiene que estar el fiscal anticorrupción, el fiscal obviamente general, tiene que estar la Contraloría Superior de Michoacán, la Auditoría Superior de Michoacán y la Contraloría del Estado. Si tú te remites al pasado gobierno, estas 4 instancias estaban en manos de un equipo, de una posición política en Michoacán que coincidía totalmente con el alcalde que salió. Entonces no iban a prosperar nunca. Ahora, 3 de estas instancias siguen prácticamente con los mismos actores. Una es la Contraloría del Estado, de la que está por fuera, entre comillas también te lo digo. Entonces, la Contraloría, la Auditoría sigue la misma, el fiscal sigue el mismo, el fiscal anticorrupción sigue el mismo. Entonces nada más la Contraloría del Estado es la que está supuestamente de otro color. Entonces son 3 de 4. Entonces pues no va a proceder ninguna. Pero al contrariamente para con nosotros seguramente procederá esa y algunas otras que interpongan, porque están buscando con lupa. Como dicen, así como en paquete, y digamos de manera simplista, tú denunciaste irregularidades y a ti terminas el gobierno y te denuncian, se quejan, demandan presuntas irregularidades tuyas. Claro. Y entonces no proceden ni tanto aquellas ni se vean avances en las acusaciones contra tu gobierno. Es que contra mi gobierno no existen prácticamente, Sam. Le han buscado mucho y todas las observaciones son observaciones mínimas, muy mínimas y casi todas administrativas. Esta que te digo que está procediendo tiene que ver con una especie de usurpación de funciones en el tránsito que el abogado general tuvo al ser nombrado contralor.
Entonces en ese tránsito hubo un recurso que se interpuso en alguna instancia y ese tránsito es el que están llevando a la Fiscalía Anticorrupción, porque a juicio de ellos no había facultades para firmar algunos documentos que el Contralor en ese tiempo firmó. Entonces, es ese, pero hay que haya cosas de corrupción y etcétera, etcétera, no existen y pueden seguir buscando lo que gusten, pero no. Entonces, yo creo que todos los que llegamos a un espacio de poder tenemos la obligación de informar cómo encontramos ese espacio de poder y ya avanzar en lo que sigue. Hubo un equipo que estuvo viendo ese tema, que era su responsabilidad, que tiene que ver con el Contralor Municipal. Todos los demás nos pusimos a trabajar y yo creo que, pues más que lo que yo diga, yo creo que los resultados están a la vista en cuanto a la efectividad que tuvo este gobierno para el trato, las obras que realizamos, los programas que impulsamos, etcétera, etcétera. Entonces, pues es la opinión de la gente la que puede determinar si fue eficiente o no. Hay una cuestión que tú siempre, cuando estabas de gobernante en la capital michoacana, siempre hablabas de darle mucha atención a las zonas rurales, a las tenencias, encargaturas del orden. Y de fuera también se veía que era también un aspecto político-electoral. Primero dime, ahí, ¿por qué a las zonas rurales? ¿Y por qué te acusaban de que estabas buscando ahí posicionarte políticamente de manera electoral? Nosotros compartimos un proyecto de la 4T que tiene varios principios. Y obviamente hay uno muy importante que es por el bien de todos, primero los pobres. Y en esta lógica, regularmente la gente se queja de que muchos gobiernos se centran nada más en el centro de la ciudad de Morelia y se olvidan obviamente de todas las comunidades y de todas las colonias de la periferia. Si tú registras, y podemos informar pronto seguramente, las acciones que realizamos, nos atendimos al centro de la ciudad, lo atendimos bien, yo creo, de manera importante, sí, pero también hicimos mucha obra en todas las colonias periféricas que descuidadas por mucho tiempo no le habían hecho nada. En todas las tenencias hicimos obras, absolutamente en todas, y hicimos un programa también de mejoramiento de caminos prácticamente de todos los caminos rurales de Morelia. Entonces yo creo que la atención fue integral, ¿sí? Más bien atendimos lo que nunca se había atendido, por eso había este sesgo de plantear que estábamos pensando nosotros en el electoral, pero no, si hubiéramos pensado en el electoral, nos centramos en los lugares donde hay mayor número de habitantes y concentramos nuestro trabajo ahí, o donde la prensa pueda todavía llamar más la atención las obras que se realizan para que se publiciten. Pero no, la verdad no, hicimos las cosas donde hay necesidad y donde la gente requería de la atención del gobierno. Te pongo el ejemplo de Villas del Pedregal, que ahí dejamos encaminados 3 pozos y más cosas que hicimos ahí porque una demanda fundamental era el agua potable. Entonces, es lo que la gente nos pidió. Digamos que ese tipo, así como tú lo planteas, es un rasgo de la 4T. Sí. ¿Cuáles serían los otros 2 o 3 más que nos puedas decir que dejases como asentados de manera más firme? El combate a la corrupción y la honestidad. El combate a la corrupción tiene que ver con esta primera pregunta que me hiciste, de ver que todo lo que se hizo mal, donde hay irregularidades, se denuncie. Ya se proceda o no, ya no corresponde a nosotros, son instancias jurisdiccionales que juzgan y que tienen que actuar. Y la honestidad, yo creo que nosotros hicimos un manejo muy pulcro de los recursos, tenemos incluso un reconocimiento de Hacienda, del presupuesto basado en resultados como primer lugar, Morelia de todo el país, y yo creo que eso es público y también eso pues, nos satisface mucho. Nadie puede acusarnos, ¿sí?, de que estamos cobrando nada, absolutamente nada, y me parece que hay empresarios que incluso ojalá puedan estar dispuestos a decir cuánto cobraban antes y cuánto cobran ahora para que les asignen obras públicas. Entonces, yo creo que el combate a la corrupción y la honestidad son 2 valores importantes de la 4T que nosotros pusimos en práctica aquí. Ahorita vamos a ir otro receso y regresando te voy a recordar lo siguiente: ¿de qué te arrepientes de no haber hecho y podías haber hecho y qué resistencias tenías en su momento como
gobernante de la capital michoacana. Vamos a un corte y regresamos. Estamos con Raúl Morón Orozco. Y bueno, de regreso te recuerdo, ¿de qué te arrepientes que no hiciste, no te dejaron hacer? Porque hay resistencias. Hace rato me hablabas de la cuestión de empresarios, y la iniciativa privada es muy dada a no llevarse bien con la 4T, con los gobiernos de la 4T, y a veces hacen alianzas, pero de manera circunstancial y por conveniencia. ¿Tú encontraste resistencia ahí, o dónde encontrabas resistencias, y de qué te arrepientes de no haber seguido impulsando o dejar a medias? Mira, primero, cuando conformamos el equipo con el que gobernamos Morelia, Sam, obviamente uno debe ser cuidadoso para que el municipio o el equipo no colapse en las tareas sustantivas, sobre todo en las tareas técnicas. Entonces, hubo 2 áreas donde dejamos un equipo de compañeras y compañeros que venían del gobierno pasado, en áreas muy importantes, sobre todo en finanzas y en el OAPAS. Y la verdad es que me arrepentí después, porque creo que hubiéramos metido un equipo nuevo de jóvenes que aprendieran en un rato y después fueran eficientes como lo fueron en todas las demás áreas. Entonces, de eso me arrepiento. Yo creo que tiene que llegar un equipo consistente, nuevo, con mucho empuje, con mucho ánimo, que esté comprometido con la visión que tú tienes del proyecto y que pueda ser eficiente y dar resultados. Esa es una. Y la otra, fíjate que con los empresarios no tuve dificultades. Sí, al principio, porque muchas cámaras, el gobierno municipal les daba dinero. Les daba dinero para capacitaciones, apoyaba para capacitación, para eventos que ellos tenían, y yo reñía un poco con ellos, porque digo, bueno, pues son cámaras empresariales que de alguna manera tienen más o menos recursos para enfrentar todas esas actividades, y el gobierno, pues, ¿por qué les da dinero? Pero poco a poco fuimos asimilando con ellos esto, y empezamos a darles algunos apoyos, y al final terminamos prácticamente no dándole a nadie, porque ya conscientemente ellos entendían que pues ellos podían y tenían que asumir todas estas capacitaciones de las que son objeto y requieren para hacer más eficiente la labor que realizan. Entonces, entre otras cosas, pero en general yo no tuve problemas, no tuve resistencias. Sí, pues había mucho, ¿qué te digo?, incertidumbre de la llegada nuestra, porque... Además, tenías estigmas, ¿no? Así es, estigmas de todo tipo, pero poco a poco fueron desapareciendo. Yo creo que al final yo tuve una excelente relación con casi todas las cámaras, ninguna dificultad con ellos, tuve relación con todos los actores, con la iglesia incluso, con todos, tuve muy buena relación. Yo salí bien, yo salí contento de haber tenido la oportunidad de ser presidente de Morelia, y bueno, yo puse todo mi esfuerzo para que se hicieran las cosas lo mejor posible, y el equipo también, por cierto. Sí, hay señalamientos para uno, para otro, como siempre, porque de todas maneras en una función como esta y en un gobierno por las responsabilidades tan cercanas que se tienen, pues no hay satisfacción a plenitud del 100% de la población, pero creo que en general salimos con buen ambiente. Fíjate que dentro del hombre de negocios, el sector privado, los empresarios, el estigma, te voy a decir cuáles son, que yo oí hablar de líderes de ellos, que luego se veían en la foto contigo, pero ellos son alianzas circunstanciales. Era primero morenista, entonces ellos son conservadores, chin, morenista, y luego amlista, chin, y luego tu pasado de líder magisterial, y recuerdan las marchas, los bloqueos, las tomas, los paros, todo ese tipo de cosas. Otra rayita al tigre, ¿no? ¿Lo sentías tú o te lo dejaban entrever o eran así como...? No, yo la verdad es que me siento contento con lo que he hecho en la vida. Yo, Sam, soy de un origen muy humilde. Sé de las limitaciones que tienen sectores importantes de la sociedad. Sé la dificultad que tienen para estudiar, para acceder a los satisfactores más importantes de vida digna, la alimentación, la salud, la educación, etcétera. Y entonces yo desde muy joven, que fui dirigente estudiantil, he comprometido parte de mi vida a tratar de cambiar esta circunstancia para esos sectores de la sociedad, ¿sí? A eso, cuando soy profesor y soy dirigente,
pues también la opresión que tenía toda la estructura sindical en contra de los maestros de base, de los maestros que están en el salón de clases todos los días, y la estructura oficial y el propio gobierno, y entonces despojarte de esa estructura y de ese peso que tenían los maestros, pues no es fácil, porque finalmente hay canonjías, hay poder, hay intereses muy grandes en los representantes sindicales, y por eso la lucha fue muy férrea, y fue una disputa contra los dirigentes sindicales, contra el Bester Gordillo, que luego al final parece que nos dan un poco la razón las autoridades porque la acusan, la meten a la cárcel, etcétera, etcétera. Pero finalmente eso se da. Y bueno, esta lucha fue así, de esa manera, y el objetivo fundamental era reivindicar los derechos fundamentales de los maestros y las maestras, que si tú recordarás, que ahora está un poco complejo también, pero en aquel tiempo para poder cambiarte de un lugar o hacer uso de tus derechos tenías que dar algo a cambio, desde lo más simple hasta lo más complejo, hasta lo indecoroso. Y entonces de eso nos despojamos. Y yo digo, aparte de luchar por los derechos de los maestros, luchamos por la educación. Yo recuerdo los libros de texto de secundaria en el 97, que en Michoacán nosotros negociamos con el secretario Limón Rojas en aquel tiempo, secretario de Educación Pública a nivel federal, y fue lo único que conseguimos ese año. Por cierto, ese año para Michoacán y el siguiente año para todo el país. Entonces, aparte de luchar por cuestiones gremialistas, también veíamos el tema del derecho a la educación con esa visión garantista de derechos. Entonces, yo digo, puede haber complejidad en ello, pues sí, pues estamos estigmatizados porque somos de la izquierda y luchadores sociales, pues sí, pero yo la verdad me siento orgulloso y tranquilo por lo que he hecho en mi vida como dirigente magisterial, como dirigente del partido, como dirigente de izquierda en Michoacán y en México, y yo voy a seguir con esta convicción, porque es una convicción de vida, no es pose político, ni es acomodo a algún momento específico del país. Hemos estado luchando en la oposición casi siempre, ahora Andrés es presidente de la República, tenemos la fortuna de que sea el presidente de la República, y ahora estamos viendo cómo le damos continuidad a quien va a estar al frente representando la Cuarta Transformación en México. Entonces, es convicción plena. Podemos no coincidir con otros compañeros que tienen otra visión, que tienen otra convicción, y yo, en lo particular, he sido, en la última etapa ya políticamente, muy respetuoso. No he hablado mal de nadie, ni siquiera cuando he sido candidato de mis adversarios, ni cuando fui candidato al Senado, ni cuando fui candidato a presidente municipal, ni cuando estuve al frente de la candidatura de gobernador, y no voy a hablar mal de nadie, absolutamente, porque nosotros que hemos luchado por libertades entendemos que todos tenemos derecho a pensar de la manera que nos acomode mejor, de acuerdo a nuestra convicción, y al menos merecemos respeto en esta convicción y esta manera de pensar. Dice que hablas sobre tu paso como líder sindical del Magisterio Michoacano. Yo recuerdo a esa época del 97, 98, que era muy fuerte el movimiento. En aquel entonces todavía eran, yo creo que había ciudadanos que simpatizábamos con su lucha, pero luego se fue distorsionando. ¿En qué momento tú crees que distorsionó? Y mírate hoy al llamado magisterio democrático dividido en colores, atomizado, y en esa atomización pues pierden la fuerza y claro, aprovecharon en sus momentos chantajes y con manifestaciones, se fueron ya y estaban acostumbrados a que los bonos y prestaciones fuera del marco legal, por decirlo, fuera del contrato colectivo de trabajo. ¿En qué momento se perdió? Bueno, ¿Se perdieron? Yo fui dirigente del 95 al 98, Sam, y la verdad que con mucha fortuna, porque fui dirigente de todos los trabajadores de la educación de Michoacán. En aquel tiempo un poco más de 60,000 trabajadores de la educación. Y obviamente nosotros planteamos un proyecto para todas y todos. Y logramos unificar a los maestros y a las maestras de Michoacán y a los trabajadores de la educación. Recuerdo yo que en el Congreso, donde entregué el 93% de delegados contra el 7%, que era todavía la oposición. Porque se vale también, en un sindicato no hay un pensamiento uniforme,
igual que en una organización social o en un grupo de cualquier tipo, empresarial, sindical, de colonos, de profesionistas, regularmente hay diferentes visiones que se contrastan. En aquel tiempo entregamos un sindicato unido, ¿sí? Y desde que yo dejé de ser dirigente sindical, ya no participo de la vida sindical. Aunque muchos todavía a veces me buscan y atribuyen lo que pasa en Michoacán a tu servidor, no, dejé de actuar ya en la dirigencia sindical porque tú recordarás que asumí yo la responsabilidad de dirigente del partido en el 99. Sí. Terminé el 98 como dirigente y el 99 soy dirigente del PRD en Michoacán. Por cierto que el PRD estaba en una etapa muy difícil porque veníamos del 98, una derrota escandalosa para el PRD. La derrota les dolió más y la moral se bajó. Mucho. Demasiado. Llegué al 99 y empezamos a levantar el ánimo y nos levantamos para ganar el gobierno en el 2001, sí. Que eso también es importante destacarlo. Entonces, la verdad, el magisterio tiene su propia dinámica, su propia lógica. No te puedo decir yo con claridad qué pasó para encontrarnos en el momento donde el movimiento está atomizado, está dividido, hay muchos equipos que interactúan y a veces se confrontan, algo que no deseamos nadie. Ojalá que encuentren ellos la posibilidad, que encuentren la posibilidad de llegar a la unidad, porque la unidad es lo que puede garantizar de alguna manera, aparte de mayor cohesión y mejor imagen, también logros importantes para ellos como trabajadores y para la educación pública como sector. Vamos a un corte y regresamos contigo. Estamos con Raúl Morón Orozco. Una pregunta que nos hacemos los morbosos. ¿De qué vives? Casi no hay. Casi nada. ¿De qué vives? ¿Estás pensionado ya, de jubilado? Sí, saliendo del Senado de la República me pensioné en el ISSSTE como profesor. La pensión que tenemos es de alrededor de 25,000 pesos. Entonces, y bueno, yo cuando fui legislador, tanto diputado como senador, he tenido algunos ahorros que ahora ayudan un poquito a mantenernos la cotidianidad, a mantener la cotidianidad. Mis hijos todos están trabajando, no tenemos ninguna responsabilidad. Mi esposa también está jubilada, está pensionada. Entonces, fundamentalmente de eso, Sam, no somos muy modestos, no tenemos o accedemos a lujos o ni viajamos tanto, mucho, y vivimos ahí en la medianía como se ha planteado. Entonces, estamos ahí muy tranquilos con eso. Y ahora que igual fui presidente municipal también, algunas cosas se ahorran y eso pues, nos sirve para estar ahí muy tranquilos. Y como dice la canción, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? Es decir, ya nos dijiste que políticamente estás de allá y para acá. Sí. Estuviste en Hidalgo, pero me comentabas antes de la entrevista de estás en el Estado de México, vas, vienes. Fíjate que a mí me gusta mucho leer. Entonces hubo mucho tiempo, varios meses que estuvimos aquí como en un impasse y me dediqué a leer, leí una cantidad importante de libros y un poco a escribir. Yo tengo oportunidad y me pongo a leer y ahí tomo notas de cosas para luego ya seguramente haremos una síntesis de todo lo que hemos vivido y aprendido en estos caminos y en estas responsabilidades que hemos tenido. Bueno, terminando aquí nos fuimos a Hidalgo, ayudamos a Julio, ganamos 2-1, allá me encontró la doctora Claudia, me invitó a platicar, platicamos, me dijo la idea que tiene ella, que nosotros compartimos, por cierto, y nos invitó a formar parte de un equipo nacional, en ese estamos, colaborando con un equipo en todo el país, y últimamente me han encargado el Estado de México para ver ahí cómo, con los compañeros que, hombres y mujeres que andan también con mucha efervescencia, con mucho entusiasmo, impulsando que sea la doctora nuestra representante, pues estamos ahí trabajando con ellos. Entonces estoy ahí y se atraviesa en el Estado de México la elección del próximo año. Entonces vamos a tener ahí como que interactuar con estos dos objetivos, porque yo estoy casi seguro que vamos a ganar el Estado de México. Te lo digo porque han dado en varios municipios del Estado, porque veo el ánimo, el entusiasmo de la gente, la efervescencia que hay y también pues, porque estamos ayudando a construir una estructura organizativa que permita que este objetivo
lo podamos lograr. Y no nada más este entusiasmo existe ahí y esa posibilidad existe ahí, sino también fuera del Estado de México existe la percepción de que el Estado de México se puede ganar por primera vez en la historia con Morena y con una mujer. ¿Qué se juega en el Estado de México en las elecciones? ¿Qué se está jugando políticamente a nivel nacional? Porque ya no se trata de una elección local, así como apretada ahí, que se queda ahí. No, esto es más allá, porque como dices, el PRI es ahí el gran bastión. Fíjate que si tú te regresas 10 años en el país y ves la geopolítica del país en cuanto a quienes gobernaban los diferentes estados y demás, y lo comparas con ahora, hay un cambio radical, hay un cambio muy importante. ¿Qué te dice este cambio? Te dice que la gente está dispuesta a explorar otras posibilidades de gobiernos. O sea, porque no tiene lógica política que en tan corto tiempo un partido que es extremadamente joven, del 15 para acá, ¿sí? Estamos en el 22, 7 años, pueda tener 22 gobernadores de 32. O sea, no es explicable. No se da este cambio en prácticamente ningún país del planeta. Entonces, yo ¿qué te digo? Yo creo que en el sentimiento de la gente hay la idea de que hay un proyecto agotado. El proyecto del priismo y del panismo están agotados. Y por eso yo tengo tanta confianza en que vamos a ganar el Estado de México, porque no tiene que ver con que si ganamos el Estado, ganamos el país. Yo creo que no. No es vinculante el triunfo o la derrota, pero sí ayuda mucho a poder todavía generar mayor entusiasmo y tener una percepción más consolidada de que podemos ganar el país. Entonces, el Estado de México es el corazón político del priismo. Ahí está el Grupo Atlacomulco. Entonces, si nosotros somos capaces de derrotar a esa posición en el Estado de México, yo creo que se confirma esto que te estoy diciendo, que hay un sentimiento, una percepción en todo el país de que las cosas tienen que cambiar y quizás estén explorando ahora con este proyecto que encabeza el presidente Andrés Manuel con Morena y con la 4T, que está obligada a dar resultados. O sea, digo obligada porque ahora que estuve en el informe de la jefa de gobierno, el 5 de octubre en el Auditorio Nacional, la verdad es que cuando escuché lo que ha hecho en seguridad, en el tema social, en el tema económico, que regularmente poco se conoce porque somos muy malos para comunicar en la izquierda, yo salí emocionado. Y salí emocionado porque la verdad es que todo lo que hemos dicho nosotros públicamente en las plazas públicas, ahí se lleva a la realidad. Ahí se convierte objetivamente en logros que tienen y en acciones concretas y en proyectos y en programas que reivindican y que consolidan esta visión. Sí es posible hacer gobiernos honestos, sí es posible hacer gobiernos exitosos, sí es posible atender las demandas de la sociedad, sí es posible tener esta visión garantista de derechos, que tiene que ver con el derecho a la educación. Tienen becas, toda educación básica, educación media, han hecho como 16 preparatorias, 2 universidades, no hay rechazados en la Ciudad de México, todo el programa de movilidad en una ciudad tan compleja que mueve 9 millones de habitantes de la Ciudad de México y 6 o 7 que vienen todos los días de la zona metropolitana del Estado de México, más los que vamos de los demás estados. O sea, este programa de movilidad con todo el transporte público, una red impresionante y todos los segundos pisos que empezaron con el gobierno de Andrés Manuel, que ahora es una realidad. La verdad es que el metro elevado, el transporte aéreo público también, que está dirigido a la gente, a las colonias más populares y muy barato. O sea, la verdad es que yo estoy emocionado. Si todos los gobiernos de la 4T tuvieran la visión que tiene el gobierno de la Ciudad de México, la verdad es que este país va a cambiar. Y yo creo que puede hacerlo porque todos los cambios en las sociedades son procesos, no son de un día para otro. Estás insinuando, dejando entrever que la jefa de gobierno de la Ciudad de México es la ideal para gobernar el país. Yo estoy convencido de que ella es yo. Y nosotros estamos trabajando para que todos los que estamos en esta misma sintonía podamos estar promoviendo
que la doctora nos represente, porque creemos que es la que encarna de mejor manera estos principios, estos valores, pero aparte ya lo he demostrado, ni siquiera es algo que estemos suponiendo, ya lo he demostrado como jefa de gobierno, y la lealtad que tiene al proyecto y al presidente también está totalmente demostrada. Entonces, pues en eso andamos, promoviendo, viendo cómo organizamos a la gente que está en esta idea de manera libre, respetando mucho a los compañeros que creen que puede ser otro, y también respetando mucho a la oposición, ¿sí? O sea, te reitero, nosotros no calificamos, ni mucho menos, al contrario, hay cosas en las que no coincidimos, con calificativos que denostan a nuestros adversarios, de ninguna manera. Yo creo que tienen libertad, los intereses y las razones ellos las verán, pero nosotros tenemos que impulsar lo que por convicción creemos que tiene que hacerse en el país, y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a un corte, Raúl, y regresamos ya con el último bloque. Muy bien. Raúl, fíjate que te lo voy a plantear de esta manera. En Michoacán hay una oposición débil. Digan lo que digan, ellos no pegan, porque está reducida la oposición, no tiene fuerza, no tiene liderazgo como tal. El único liderazgo que yo veo visible es alcalde de Morelia, que viene siendo Alfonso Martínez Alcázar. Y él no puede ser una oposición como tal, porque tiene a su cargo una institución, y si quiere gobernar, pues tiene que crear las condiciones de buena relación institucional con todos los poderes y con los gobiernos federal y estatal, que no son de su afiliación partidista o independiente, como sea. A lo que voy es que es una posición de... Tú cuando, digamos, regresas a la escena política, empiezas a hacer ciertos señalamientos al gobierno del Estado. Tú eras como más oposición, más real, que la oposición de Morena, de PT y del Verde. Es decir, tú puedes ser un caballo de Troya, pero no lo fuiste. ¿Sí sabes ese potencial que tienes? Bueno, o sea, primero te digo que la oposición es fundamental en todos los sistemas políticos. Si no existe oposición, el poder se concentra en una sola visión y luego hay tentaciones para ir a construir gobiernos autoritarios, verticales, prepotentes, y eso no es bueno para la sociedad. La oposición juega un papel muy importante. Y ya que lo diga yo, o sea, si yo en la presidencia municipal tuve un equipo ahí en el cabildo que era y jugó un papel importante porque nos obligaba a hacer mejor las cosas. Y afuera también, como tú decías, de un sector de empresarios, de gente que tenía estigmas para con nosotros, que escuchábamos nosotros y obviamente poníamos más atención en lo que hacíamos para quitar todos esos estigmas y de alguna manera generar buen ambiente. Si cualquier gobierno, cualquier gobierno en México, en los estados no tiene oposición, tenemos una dificultad, porque no hay ese rol, ese cuestionamiento, esa crítica constructiva o a veces no tan constructiva que obliga a los gobiernos a ser mejores. Entonces yo creo que eso es una dificultad y me parece que en el Congreso esa oposición tiene que hacerse patente, tiene que hacerse realidad. Y acá afuera también, en la sociedad, tiene que haber voces críticas que estén llamando al gobierno a ser más eficientes y a atender los problemas que tienen los diferentes sectores de la sociedad. ¿Y tú ves esa oposición aquí en Michoacán? No, la veo debilitada. ¿Sí? Ahora que regresó Silvano, empezó ahí por una posibilidad, pero se fue a otro lado, no sé qué anda haciendo, y eso ya se va diluyendo poco a poco. Entonces, nosotros no vamos a hacer una oposición, porque nosotros como equipo somos parte del proyecto. Aunque nos tomen poco en cuenta, finalmente somos parte de un proyecto, estamos reivindicando y fortaleciendo a ese proyecto. En el mejor de los casos, pues podemos hacer
algunos llamados respetuosos a atender algunos problemas o alguna línea política que permita consolidar la 4T. Y seguramente eso lo podemos hacer, no lo hemos hecho. Hay dos digamos, ¿cómo decirte? Dos inquietudes que tengo por conocer un poco más. Tú te autoexiliaste de manera voluntaria, forzada, una. Y la otra, siempre vimos que tenías la oportunidad de ir al gobierno federal, Secretaría de Gobernación y hasta la Educación, siempre como subsecretario. Lo que sabemos es que te llegó la invitación, pero tú no quisiste. Lo primero, fue el autoexilio porque te separaste un tiempo de la escena política pública de Michoacán. No sé si sea autoexilio o exilio, no estoy exiliado. Te decía que hubo un impasse que yo mismo promoví, y en ese impasse pues, estuve leyendo y haciendo cosas personales que tenía mucho tiempo que no podía hacer, meses, 3, 4, 5 meses, fue lo que duró ese tiempo específicamente. Y después estuve allí con Julio Menchaca en Hidalgo a partir de abril, pues ve de octubre a abril, son 4 o 5 meses. Antes tuve invitaciones, efectivamente, del gobierno federal, que no se concretaron por algunas circunstancias. La última fue de embajador a Brasil, que no acepté porque la verdad es que no es un asunto personal. O sea, un embajador gana muy bien, hasta en dólares, y aparte tiene ahí una parafernalia, una residencia y mucha gente en su servicio. Te puedes ir con toda tu familia, ¿sí? Y Brasil es el ciudad más importante, el país más importante de Sudamérica. Entonces, pero no acepté porque yo tengo un compromiso muy importante con todo un equipo en Michoacán y en el país que nos sigue, y creo que resolver el asunto individual no justifica de ninguna manera que tomemos este tipo de decisiones. Les doy las gracias y les dije que no, sigo en la 4T, sigo fortaleciendo, no estoy exiliado en Michoacán, aquí estoy regularmente viernes, sábado y domingo, jueves, viernes, sábado y domingo, y los demás días estoy en la Ciudad de México atendiendo las responsabilidades de este equipo político que estamos promoviendo que la doctora sea nuestra representante en el 24, y en eso estamos trabajando, muy comprometidos. Entonces, no estamos exiliados. El asunto de Félix del Salgado, que fue otro candidato fallido a gobernador de Guerrero, se deciden por su hija. Por Evelyn. Sí, y a ti te dieron esa opción de que tu hijo pudiera ser el candidato a gobernador. Sí, nos comentaron que nosotros propusiéramos a quien asumiera la responsabilidad junto con otros compañeros, y la verdad insistieron muchos aquí insistían mucho en que fuera mi hijo Raúl, pero la verdad a mí no me pareció ético de ninguna manera, porque creo que toda la posibilidad que alguien tenga de ser representante en cualquier nivel de representación tiene que ganárselo. Y Raúl no ha participado mucho en el campo político, él ha tenido otras actividades, se preparó bien, tiene una maestría, 2 maestrías, parece que 2 doctorados, y bueno, más bien enfocados al tema del deporte y también a la educación. Pero no me pareció ético, y no estoy juzgando a Félix tampoco, me lo preguntaron a nivel nacional en una entrevista que tuve, y le decía, bueno, pues es que las circunstancias de Michoacán son totalmente diferentes a las de Guerrero, entonces yo respeto la decisión que tomó Félix, pero aquí en el caso de Michoacán, no, aquí no se podía dar ello. Y hablé yo con Raúl, y aceptó y entendió muy bien que no era. Cuando él quiera hacer algo, tiene que construirlo, tiene que trabajarlo y tiene que ganárselo. Y la llegada de tu hijo al gobierno no es una posición para ti. No, fíjate que las decisiones que tomó el Alfredo, las tomó él solo. O sea, el equipo que está en el gobierno fue una decisión de él, y de los lugares donde está también es una decisión de él. No es algo que nosotros forzáramos, no forzamos nada, no tenemos ningún espacio de primer nivel. Los otros fueron una decisión de él, sobre todo los
lugares como el de Raúl, como el de algunos otros compañeros y compañeras, son decisiones de él. Y por eso digo, nosotros respetamos eso y no reñimos con nada, al contrario, lo que nos interesa mucho es que el gobierno se consolide y que el gobierno reivindique los principios y los valores de la 4T y que el gobierno encuentre las formas de encontrar solución a los problemas que tienen todos los sectores de la sociedad, que todavía persisten muchos. El tema de la inseguridad, el tema social, la beligerancia que hay de varios grupos que ocupa de una actuación y de una operación política importante, que me parece que es importante que se consolide esta, el tema económico, la cercanía con la sociedad, y otros valores que la 4T reivindica, que ojalá que poco a poco se vayan consolidando, y esperamos que este gobierno sea un gobierno que sí, en el que sí se note el cambio de gobiernos anteriores a esos gobiernos de la 4T. Se nos fue el tiempo, Raúl, te agradecemos mucho y yo creo que se queda la bandeja varios pendientes, pero será en otra oportunidad si es que seguimos. Hombre, con todo gusto, Sam, yo muy agradecido contigo, con el Sistema Michoacano, por esta oportunidad, y yo estoy a la orden, hay una llamada para poder intercambiar puntos de vista. Va a haber momentos importantes de aquí en adelante, seguramente el año que entra, y va a iniciar ya el proceso político del 24, y yo creo que habrá muchos temas que comentar, y un saludo afectuoso a todos ustedes.